Que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a ir, mis hermanos, al versículo 8. El tema de esta noche es la salvación, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Vamos a ir, mis hermanos, ¿lo tiene? Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido el poder presentarnos hoy delante de ti. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y nos limpies de toda nuestra maldad, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos y no hemos guardado tus mandamientos como tú lo has mandado. Pero damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y ahora estamos aquí con un corazón agradecido, lleno de regocijo, Señor, por las cosas maravillosas que has hecho en nosotros. Bendice a tu pueblo que está en momentos difíciles, a los que están atravesando, Señor, dificultades. Tú eres su ayuda, tú eres su fortaleza para el debilitado. Tú eres la puerta de las ovejas, quien dará salida en medio de cada una de sus necesidades. Confiamos en ti, en tu poder, en tu gloria, en lo que tú harás sobre nosotros, aun cuando no podamos ver ni entender, Señor, sabemos que tú tienes el control. Permítenos recibir tu palabra y poder creer a lo que está escrito en tu Biblia. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Gloria al Señor. La salvación, un don de Dios. Yo creo, mis hermanos, que hemos escuchado acerca de los dones del Espíritu, la cual habla el libro de Efesios. Dice de que hay diversidad de dones. Hay dones de discernimiento de espíritu, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de profecía, dones de hablar lenguas, dones, mis hermanos, de sanidad, dones de fe. Más adelante también habla la palabra que hay dones, mis hermanos, del que ministra, del que reparte, del que dirige. Y hay dones personales, como dijo el apóstol Pablo, que este hombre dijo que él quisiera que todos fueran como él, que le había dado el don de continencia. Entonces, todos esos son dones que da Dios. Pero cuando hablamos de don, mis hermanos, es una habilidad que Dios da a una persona para que pueda hacer ciertas cosas que en su humanidad no las puede hacer. Porque el que profetiza no lo hace en su fuerza, ni porque él puede profetizar, sino porque Dios a través de su Espíritu Santo ha dado la habilidad para que esa persona pueda profetizar. El que hace milagros no lo hace porque él sea poderoso, sino porque Dios le ha dado esa capacidad para que al orar en el nombre de Jesús, aquellas personas enfermas reciban sanidad. Pero ¿quién hace esto? Dice la Escritura, el libro de Efesios 4, que es el Espíritu de Dios que hace todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esos son los dones. Mas sin embargo, mis hermanos,
el apóstol Pablo en la carta a los Corintios 13 dice de que el mayor de todos los dones es el amor. Porque de nada le serviría al hombre profetizar, sanar, echar fuera demonios si no tiene amor. El mayor de los dones es el amor. Y aunque alguien diga, yo no tengo dones del Espíritu, yo no puedo hablar en lengua, yo no puedo profetizar, yo no puedo sanar enfermos. Pero lo bueno es que Dios nos ha dado algo más grande y es su amor en nosotros, para que de igual manera podamos amar a nuestro prójimo, podamos perdonar, podamos buscar reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes y podamos también ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Entonces, todos esos dones funcionan por el poder del Espíritu Santo en la vida de aquella persona. Respecto a esos dones de Corintios 12, ninguno de ellos es repartido porque aquella persona se lo ganó. Don, aparte de ser una habilidad que Dios da para hacer cosas, mis hermanos, extraordinarias y fuera de lo humano, es un regalo de Dios. Porque los dones no son, mis hermanos, comprados con dinero. Dice la Escritura que cuando llegó, mis hermanos, Pedro a Samaria y predicó el evangelio a los que estaban allí, dice que allí había un hombre que había sido mago. Pero cuando vio que Felipe, mis hermanos, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, dice que aún él mismo creyó y andaba detrás de Felipe. Le gustaba andar con Felipe y viendo las cosas que Dios hacía a través de la vida de Felipe. Pero dice la Escritura, y un día llegó Pedro y otros apóstoles, y cuando oraron por los creyentes, la palabra del Señor dice de que este hombre vio cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre la vida de los creyentes y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces aquel hombre le dijo a Pedro, le ofreció dinero y le dijo, dame de ese poder para que al imponer mis manos también ellos reciban el Espíritu Santo. Aquel hombre creyó que el poder de Dios se compra con dinero. Y dijo, Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Entonces ahí nos muestra algo muy grande, que el don de Dios, los dones de Dios, no se compran con dinero. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada para tener un don porque él quiere, porque no lo va a tener. El libro de Efesios dice que subiendo hasta lo sumo, repartió dones a los hombres. El que los reparte es Cristo, mis hermanos, y es el Espíritu Santo que obra a través de los dones para manifestar el poder de Dios. Pero Él dio los dones a quien Él quiso, no porque se lo ganaran, no porque ellos se lo merecieran, sino porque Él subió a lo alto y dio dones a los hombres. Un regalo que Dios dio a aquellos hombres. Mas sin embargo, mis hermanos, podemos ver a través de lo que les he hablado, que los dones del Espíritu no se obtienen porque se paga algo o porque se ganan, sino porque Cristo subió hasta lo sumo y repartió dones a los hombres. Los repartió, y Él ha repartido dones a la iglesia. La iglesia no puede funcionar sin los dones del Espíritu. No podemos decir, mire, nosotros no creemos en los dones porque seríamos blasfemos.
porque Dios dejó los dones del Espíritu para que la iglesia funcionara en la tierra. Porque la iglesia no es una organización humana, es un organismo viviente que se llama el cuerpo de Cristo. Y Dios ha dado diversas habilidades para que el hombre le sirva a Él y para que Él pueda manifestar su poder a través de los creyentes, a través de los dones. Pero esto es respecto a los dones del Espíritu. Pero mire que la salvación también la llama que es un don. Es un don. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo que Dios ha dado, mis hermanos, voluntariamente al hombre. Es un regalo que Dios, al igual que los demás dones, le imparte al hombre, no porque se lo merezca, no porque lo gane, no porque, mis hermanos, es él el mejor portado de la congregación. No, solamente se resume la gracia de Dios en que es un don dado a los hombres. Entonces podemos ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia soy salvos. Oiga, por gracia soy salvos. Y dice, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto de ser salvo. Y esto de qué? De tener fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Nunca nos olvidemos esto, que si somos salvos es por la gracia de Dios. Es porque su salvación Él la impartió a nosotros, no porque la mereciéramos. La iglesia está conformada de hombres que han recibido el don de la salvación, que entre miles de millones de personas Dios le ha placido salvarlo. La escritura dice, mis hermanos, la escritura dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y cuándo? Antes que ellos hubieran hecho malo o bueno. Y si hablamos de malo y bueno, era más justo Esaú que Jacob. Jacob era un tramposo. Jacob era un usurpador. Jacob era alguien, mis hermanos, que era muy astuto para tomar ventaja sobre los demás. Pero Dios no lo escogió ni porque él era el más malo, sino porque a él lo escogió desde antes que naciese. Entonces, respecto a eso es la salvación. La salvación, la escritura dice que no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y nosotros podemos decir, grande ha sido la misericordia de Dios sobre nosotros, porque andando perdidos, estando muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida. Él nos levantó estando muertos. Ese es el don de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ese don, mis hermanos, no depende de nosotros. La salvación no depende de usted, no depende de mí. La salvación que usted tiene, mis hermanos, no depende de algo que usted ha hecho, ni de algo que haga otro hombre por usted. Sí podemos afectar para la salvación de las personas, pero no podemos salvarlas. Podemos afectarla para bien en el sentido de hablarles la palabra de verdad y de permitirle a aquellas personas que escuchen el evangelio. Hace poco andaba trabajando por ahí, encontré a unos hombres que discutían mucho entre ellos. Y pasando yo ahí me agarran y me meten a la discusión y me dicen, mira, este hombre dice que es cristiano.
Y le dice el otro rápido, pero contale vos que estuviste 2 años preso y un hombre ciego te pagaba al día 1 cora para que le leyeras la Biblia 1 hora al día. Lo hiciste por 2 años y no creíste en Jesús. Oiga, qué tremendo. Un hombre ciego pagaba para que le leyeran la Biblia. Y el hombre que la leyó con sus ojos y la expresó con su boca, no creyó en Jesús. Mire hasta dónde llega la dureza del corazón del hombre, pero mire hasta dónde llega el amor de Dios y su don que nos ha salvado, no porque nosotros hayamos hecho algo. No es porque nosotros hubiéramos hecho algo. La salvación no depende de usted. No depende de usted. No es por lo que usted hizo, sino que es por lo que Cristo hizo. La Escritura dice, mire cómo está escrito aquí. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Mire, vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. En el versículo 38. Los apóstoles predicando en Antioquía. Y miren lo que ellos dijeron. ¿Lo tiene? Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, esto es de Jesús, porque el Salvador es Jesús, es anunciado perdón de pecados. ¿Qué se anuncia en Jesús? El perdón de pecados. Pero miren lo que dice. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Oiga, qué tremendo es esto. Porque el apóstol le dice, miren, todo aquello por lo que la ley no pudieron ser justificados. ¿Qué quiere decir? Los hombres que vivieron bajo la ley, como se conoce la ley de Moisés, pero en realidad es la ley de Dios, el primer pacto, el hombre trataba de cumplir todas las leyes, todas las ordenanzas que Dios había establecido. Pero en su esfuerzo se daban cuenta que no podían cumplirla. Para eso fue dada la ley. Para que el hombre conociera cuán pecador es. Y el hombre siempre que intentaba hacer lo bueno y permanecer en fidelidad a Dios, terminaba dándose cuenta que no podía, porque llegaba a cierto punto donde él no podía cumplirle a Dios. Entonces dice la Escritura de que en Cristo es anunciado ese perdón. Ese perdón que es para aquello que no se pudo lograr por la ley. Que el hombre buscando redención, buscando salvación, buscando vida eterna, siempre había ahí un puntito que decía, no puedes, porque sigues pecando en esto. Pero Cristo apareció para dar perdón. Y para que aquellos que trataban de justificarse lo lograran a través de ¿qué? De la fe en Jesús. No es ni siquiera por nuestras obras, sino por creer en que el sacrificio de Cristo cubre mi pecado y borra mi maldad. Como más abajo dice, el profeta David dijo,
bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido cubiertos, y bienaventurado el varón al cual el Señor no le culpa de pecado. ¿Para quiénes es esta gracia? ¿Acaso no es para nosotros que hemos alcanzado el favor de Dios por gracia, que nos ha dado salvación, no por mérito nuestro, sino porque Él es bueno y quiso dar salvación a los hombres? Miren lo que está escrito: sepan, varones hermanos, que por medio de Jesús es anunciado el perdón de pecados. Y dice la Escritura, mis hermanos, que por medio de Él somos justificados. Volvemos a lo que dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo es salvo el hombre? Por la fe en Jesucristo. Por eso se anuncia Jesús. Si, mi hermano, en un lugar donde yo me acerco para oír la palabra de Dios, no se muestra a Jesús como el camino, no se muestra a Jesús como la única verdad y el único, mis hermanos, que da vida eterna, no la vamos a obtener. Porque en el que se anuncia el perdón y la salvación y la vida eterna es en Jesús. Allí es donde usted debe de ver a quién se le anuncia. Porque muchos anuncian a otros personajes que sí aparecen en la Biblia. Y fueron hombres agradables al Señor, pero no pueden dar salvación. Podemos hablar, yo constantemente le menciono al apóstol Pablo, pero Pablo no puede salvar a nadie. Nombramos a él porque la Biblia lo nombra a él, pero no como un camino al Padre, sino como un hombre que habló la palabra de Dios. No puede salvarnos Pablo, no puede salvarnos Pedro. La salvación y el perdón se anuncia en Jesucristo. Si ya nos desviamos más y ya comenzamos a creer que una organización puede darle salvación, está más equivocado. Porque ninguna organización puede, mi hermano, darle salvación a los feligreses. Ninguna. No somos salvos por asistir a algún lugar donde se adora a Dios. Somos salvos por haber creído en Jesucristo, porque Él es el único Salvador. No somos salvos por pertenecer a una congregación, porque al final hoy podemos estar aquí, mañana nos movemos de lugar y después nos morimos, pero al final si vivimos para el Señor, para aquel que murió por nosotros y se levantó para darnos vida eterna. Las organizaciones no pueden salvar a nadie. El camino es Cristo. La salvación es por fe, no en la iglesia, sino en el Salvador Jesucristo. En Jesucristo. Por eso dice, es don de Dios, que somos salvos por la fe en Él. Ni por cumplir ciertos requisitos. Que alguien les ponga ciertos requisitos, como en muchos lugares vemos que les ponen hasta una manera de vestir. Vestidos celestes y paletoneados. Y los hombres manga larga y un sombrerito de pescador. En otros les ponen saco y corbata. Y a las mujeres una sombrilla. Que no se asoleen. Son vestimentas que si no cumplen con esos requisitos no pertenecen al reino de los cielos según ellos. Pero eso solamente son dogmas humanos, creencias que ha inventado el mismo hombre de esa organización. La palabra del Señor dice, sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Podemos tener un uniforme, podemos vestir los distintivos de cierta organización, pero si no hemos creído en Jesús, no hay salvación. La Escritura dice, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No creyeron en Jesús. Pero el que cree no irá a condenación. ¿Por qué somos salvos? Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Mire, cuántos de muchos hermanos fueron católicos y creían en los santos, en las vírgenes, en las indulgencias de la religión, en los credos y en tantas cosas, en los sacrificios, en las penitencias, en todo eso. Tenían religión, pero ¿cuándo fueron salvos? Cuando creyeron en Jesús. Cuando creyeron en Jesús. Es que allí comienza la salvación y es un don de Dios. Es un don de Dios. Mire, mi hermano, qué maravilloso esto. Vaya al libro siempre de Efesios capítulo 16. Aquí vemos a la historia de los apóstoles siempre. El libro de Hechos es las cosas que vivieron los apóstoles del Señor. Y cómo comenzó la primera iglesia, la cual comenzó en Jerusalén, no en Roma. ¿Cómo comenzó la primera iglesia? Que era formada por los apóstoles que eran judíos, el 100% de los 12 que estaban allí. Entonces dice la Escritura, capítulo 16, versículo, vamos a leer el 30, pero le voy a relatar un poquito. Los apóstoles estaban en Filipo, los meten presos y dice en la Escritura que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y de repente hubo un gran terremoto. Se abrieron las puertas de la cárcel y se le cayeron las cadenas de las manos. Y los alguaciles que estaban guardando a los presos, creyendo que ellos habían escapado, dice que uno de ellos iba a matar. Uno de ellos iba a matar, pues él sabía que si venía el día siguiente y sus superiores le pedían cuenta de los presos y los presos no estaban allí, a él lo iban a matar. Entonces aquel hombre había agarrado su espada y se iba a matar. Y miren lo que dice en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire lo que pasó. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire la pregunta de este hombre. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde me debo ir a meter? ¿Qué debo practicar? ¿Qué debo de cumplir? ¿Qué debo de dar? ¿O qué me tengo que quitar? No, él preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles del Señor? Dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Pablo no le dijo: ¿quieres ser salvo? Yo te puedo llevar a Dios. Yo soy un camino a Jesús y Jesús después te va a llevar a Dios. No, él le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Es que, mi hermano, la salvación no depende de terceras personas. Si alguien le predica el evangelio, esa mente solo es una voz que proclama las verdades eternas del evangelio, para que aquel que escuche la palabra de verdad pueda creer en Jesús y de esa manera ser salvo. Ser salvo, ser salvo, ser salvo. De esa manera, ¿cómo? Creyendo en Jesús.
Como dicen por ahí, antes, sin el conocimiento de Dios, a muchos los hacían creer en muchas cosas. Si tenían aflicción, había un ídolo para que usted no tuviera aflicción. Si tenía dolores, hay otro ídolo para que cure los dolores. Si tenía necesidad de una provisión, hay otro que provee. Si tenía necesidad de otra cosa, había otra. Entonces la gente se iba llenando de ídolos porque cada uno de ellos se les había enseñado que los podía ayudar para algo. Pero siempre se ve esa deficiencia que necesitan otro y otro y otro y otro. Por eso vemos que los hindú y mis hermanos son personas que creen en miles de dioses. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo les sirve para ayudarlo en ciertas áreas y que en otra área no puede alcanzar el poder de ese ídolo para ayudarle. Mas la escritura nos dice, mis hermanos, de que Él es la puerta de las ovejas y que el que por Él entrare va a ser salvo, va a hallar pasto, se va a encontrar con el Padre. No necesitamos dos caminos, no necesitamos tres ni muchos caminos. Jesucristo es el camino. Por eso todo aquel que crea en Él es salvo. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Estaré equivocado solo por creer en Jesús? No. La Biblia dice que no será avergonzado ninguno de los que en Él confían. Ninguno. Usted ha puesto su fe en Jesús y botó toda la fe muerta que usted tenía, que estaba puesta en otras cosas y en otras personas, y cambió toda su fe por la fe de Jesús. Usted es salvo. Es que eso es lo que le dijeron estos hombres a aquel preso: no te mates. Y cuando él dijo, ¿y entonces qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Mire, qué bella es la salvación. Tan fácil es ser salvo y tan difícil a la vez. Solo se requiere creer en Jesús, que Él es suficiente, que no necesitamos otro, que no necesitamos más fuera de Él, que lo que Él hizo basta para darnos salvación. Porque en el momento en que yo, mis hermanos, estoy queriendo hacer algo para ayudarle a Dios que me perdone o que me salve, desde ese momento estoy equivocado. Hay muchos cristianos que cuando ellos sienten que pecan más de lo normal, ellos se afligen y dicen: yo quiero hacer un par de ayunos, quiero hacer un par de vigilias. ¿Para qué? Es que ando muy pecador. Las vigilias y los ayunos no van a perdonar el pecado de nadie. Porque si yo ayuno y yo vigilo queriendo que Dios me perdone, no es esa la dirección del ayuno ni de la vigilia. De igual manera, si yo hago otra cosa y yo digo, yo le sirvo a Dios y yo predico la palabra para que Él me salve, yo no predico para que Dios me salve. Yo no predico ni anuncio el evangelio para que Dios me salve. Yo predico porque la gracia de Dios me salvó y el don de Dios se me ha sido dado para que yo lo pueda hacer. Pero eso no queda nada en mí. Eso es para Él y de Él, y a Él sea toda la gloria. Si usted hace algo, lo que hace es por Él y para Él. De Él es la salvación. De Él es ese don que le ha sido dado a usted. Dice la Escritura que hemos sido creados para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos justos porque buscamos salvación. No somos misericordiosos porque estamos buscando que Dios nos salve.
No hacemos, mis hermanos, ayuda a nadie creyendo que Dios nos va a tener en cuenta en aquel día. No, si todas esas cosas las hacemos es porque Él nos salvó y nos dio una nueva vida para que camináramos en todas ellas. Para que camináramos así. Mire lo que dice. Aquel hombre le exclamó, oiga, y le dice, el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oye, hermano, una pregunta. ¿Se alegra usted que en su casa fue recibida la palabra de verdad? ¿Se alegra usted que su casa es una casa donde llegó la palabra del Señor y usted la creyó? Mire qué bendición. ¿Qué es eso? Don de Dios. Aquí he traído algunas veces al hermano Trejo a predicar y él es de allá de las montañas de Chalatenango. Y cuenta él que el lugar donde él vivió fue un lugar de que la guerra se puso muy fea. Pues pasó el conflicto de la guerra, vinieron los acuerdos de paz y todo eso. Y se quedó esa gente en su ideología de guerrilleros. Y dice él, un hombre de esos agarraba balazos a un predicador que se ponía cerca del terreno de él con un megáfono y le disparaba. Y dice, cuenta él, que cuando oía el primer balazo salía corriendo el hermano. Y eso fue muchas veces hasta que se le ocurrió al hermano dejar por ahí tirados unos trataditos. Y aquel hombre llegaba y recogía los tratados y los leía. Pero aquel hombre siempre llegaba. Y un día dice que aquel hombre salió delante del predicador y lo llamaba y él sentía miedo por todas las veces que le había disparado y le decía, le levantaba las manos en alto y le decía, no ando armado, quiero que se acerque a mí, quiero hablar con usted. Y él le dijo, mire, he leído unos papelitos que usted deja por allí y estoy creyendo en lo que dicen esos papelitos y quiero ir un poco más. Aquel hombre fue salvo. Aquel hombre creyó en el Señor, él y toda su casa. ¿A qué llevó a este hombre? Que toda la comunidad lo aislara porque había creído en el evangelio. Pero aquel hombre cuenta cómo se siente él de feliz y dichoso con su mujer y sus hijos de haber recibido la palabra de Dios. Ese es el don de Dios. Dios nos salvó no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. Alegrémonos y gocémonos en la salvación que Dios nos ha dado. Siempre recuerde esto, que en su casa ha llegado la salvación del Señor. Ha llegado la salvación del Señor. ¡Qué don más maravilloso, hermano! Veamos otro texto. Dice el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Está escrito así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Oiga, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire cómo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Ah, la salvación por medio de ¿qué es? De la fe en Jesucristo. Oiga, quiero aclarar algo. Es por la fe en Jesús. Como cristianos hacemos muchas cosas y creemos las doctrinas bíblicas. Les voy a mencionar algunas cosas. Bueno, yo me congrego, yo hablo por todos los cristianos. Yo me congrego porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces por eso nos congregamos. El Salmo dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿me voy a salvar porque me congrego? No. Me voy a salvar por creer en Jesús. Ahora bien, ¿qué más creo? Yo me bauticé por las aguas porque la Escritura dice, mis hermanos, que el que crea en Él y sea bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. El bautismo yo lo he hecho porque he creído que Jesús murió y resucitó por mí. ¿Puede el bautismo salvarme? No, porque la Escritura dice que el que no cree es condenado. Ahora bien, pero me bautizo, pero el bautismo no puede salvarme. Entonces, después podemos hablar de otras cosas. Oro. ¿Por qué oro? ¿Pueden mis oraciones salvarme? No. Yo puedo orar y debo de orar. La Escritura dice, oren sin cesar, oren en todo tiempo, oren en todo momento, levanten manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que todos los hombres oren en todo lugar. La Biblia nos manda a orar, pero ¿porque oro me voy a salvar? No. Me voy a salvar porque creo en Jesús. Yo creo, mis hermanos, como iglesia del Señor, creo, mis hermanos, en cosas como las fiestas del Señor. Sí, yo creo que en esas fiestas se anuncia que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo vendrá otra vez, que Cristo juzgará al mundo, que Cristo levantará su iglesia, que Cristo anunciamos a Cristo. Que yo creo, mis hermanos, en un séptimo día para descanso. Sí, pero no puede salvarme el séptimo día. Porque si yo digo que por medio de santificar el día séptimo, que sí lo deberíamos de hacer en respecto a que dijo el Señor, 6 días trabajarás y el 7 descansarás. El Señor lo ha dicho. Si usted no quiere, pues bórrelo. Pero eso es cuestión suya. Pero lo haga o no lo haga, ¿se va a condenar por eso? No, porque el día séptimo no salva a nadie. El Salvador es Jesucristo. Somos salvos por la fe en Jesús. Entonces la Escritura dice, no hay excepción, por cuanto todos pecamos. No hay excepción. Es que Dios va a salvar a aquellos de una manera y a estos los va a salvar de otra manera. Tanta locura que se han inventado. Y cosas que cuando uno no lee la Biblia lo enredan y uno cree y hasta lo dice. Puros loros predicando lo que uno ni sabe. No, hermanos. Mire, Dios salvará solo por la fe. Tengo un amigo que tiene años de estar apartado del camino del Señor. Y cuando yo le digo, mira, le digo yo, ¿cuándo vas a volver al Señor? Tranquilo, René, me dice, yo me voy en el segundo viaje. Y yo le digo, vos sos enfermo, le digo, ¿cuál segundo viaje? No, pues sí, yo creo en el arrebatamiento y creo en un segundo viaje también, me dice. Y lo mira, le digo, sí, porque no te dieron la mano los hermanos, ya no fuiste a la iglesia. Digamos pues que ese segundo viaje existiera, le digo, ¿estás dispuesto a dar tu cabeza como vos has creído para ser salvo?
No, pero entonces no me queda más. O me la cortan o no me voy, me dice. No, no, no. Oiga, dice que Dios no hace excepción de personas, que a uno los va a salvar descabezado y a otros de otra manera. No, hermano, los va a salvar por la fe en Jesucristo. Usted puede ser descabezado y si no cree en Jesús, entonces no va a ser salvo. Y usted puede, mis hermanos, pasar mucho vituperio, pero si no cree en Jesús, no va a ser salvo. La salvación solamente es a través de la fe, porque Dios no hace excepción de personas. Si fuera la salvación de otra manera, entonces vamos y vivamos una vida desordenada y hagamos todo lo que queramos y al final demos nuestra vida porque entonces vamos a ser salvos. No nos equivoquemos. La palabra del Señor dice: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Guárdese para el Señor, viva para el Señor. ¿Por qué? Porque es por la fe que somos salvos. Mire lo que dice, porque Dios no hace excepción de personas. Mire lo que dice: siendo justificados, el 24, gratuitamente por su gracia. ¿Y quiénes quieren pagar por la salvación? Si dice que son justificados gratuitamente. Mire lo que dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la Escritura: a quien Dios puso como propiciación. O sea, lo que apagó y apaga la ira de Dios sobre el hombre pecador en la muerte de Jesucristo. Por eso vemos que la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue una muerte tan cruel y tan dura, porque la ira de Dios se derramó sobre él para condenación. Allí es donde Dios muestra, mis hermanos, toda su ira, de tal manera que cargó en él todos los pecados de nosotros. Los cargó en él. Sintió lo peor que puede sentir el hombre. Se sintió lejos y desamparado del Padre y exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero era porque la ira de Dios se estaba derramando sobre él. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea sea salvo. Para que todo aquel que crea en su sangre sea salvo. ¿Por qué es la fe? ¿Por qué es la salvación? Por fe. Por fe. No es por obra. Es por fe. Hagamos o no hagamos. Es por fe. Es por fe. Si muchos contienden y dicen: mire, yo quiero salvarme como el ladrón de la cruz, me dijo otro amigo. ¿Cómo vos andar fregando toda la vida y al final de la vida decir: Señor, yo me reconcilio contigo? Qué galán que tuviera oportunidad. Qué galán. Morir como ese hombre de la cruz. Ahí se muestra la gracia de Dios, de un hombre que vivió toda su vida en su maldad, en su pecado, y al final de la vida se derramó el don de Dios sobre él, la salvación. Pero si nosotros, conociendo la verdad, decidimos de vivir una vida así, con la esperanza que al final, cuando ya no aguantemos, nos vamos a reconciliar, nos vamos a volver al Señor, Dios no tiene por inocente al culpable, ni aquel que actúa en rebeldía. No, señores. Dios dice, mis hermanos, en su palabra: el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Debemos de perseverar, porque Dios no hace excepción de personas. A unos los salvó de una manera y a otros de otra. Me dijo un día un hermano en Rey de Reyes, me dijo: yo no entiendo mi vida. ¿Por qué, boludo? Yo veo que
vino Julano, Julano y Julano, y todos tienen un testimonio. De que vienen de la calle, que vienen de drogas, que vienen de hacer, de deshacer. ¿Y yo qué testimonio tengo? Si mi abuela era viejita que oraba todo el día y me tenía en las bancas de la iglesia, cuando me levantaba me pegaba con un garrote. ¿Y yo qué cuento? Si a mí ni me dejaban salir a la calle. Y desde pequeño aprendí a adorar al Señor, a cantar, a retener versículos. Yo no te digo que no soy pecador, sí soy pecador, pero el mundo en sí no lo conozco. Y yo le digo, ¿y qué más testimonio que ese? Que en la gracia de Dios fuiste apartado desde pequeño para que no te perdieras. Fuiste apartado para que vivieras dentro de la casa de Dios y permanecieras en su atrio aprendiendo de su palabra. Mire cuánta es la gracia de Dios. Unos se perdieron en el mundo y Dios nos tuvo que ir a traer y meternos a su redil, y a otros no les permitió para que se fueran, sino que permanecieran en su gracia. Recibamos el don de Dios, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha hecho, darnos salvación. Si nos trajo, gloria a Dios. Si nos ha permitido permanecer desde pequeño en su casa, dele gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. La salvación es un don que solo se obtiene por fe. Solo por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. Póngase de pie y demos gracias al Señor esta noche.